Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Días. Ya voy a explicarles la dinámica de cómo lo vamos a hacer. La semana pasada, pues que iniciamos la asignatura, hicimos una reseña de lo que es el concepto de sistema de salud. Les explicaba pues que dentro del contexto de la asignatura, esta primera parte, estas primeras semanas, las vamos a dedicar básicamente al estudio de lo que es un sistema de salud. La idea pues es que ustedes puedan conocer de una manera más amplia cómo manejar el tema, ¿verdad? De sistema de salud, sus características, sus funciones, el poder también estudiar los componentes, que es la actividad que vamos a estar desarrollando también ya próximamente, con la idea también pues de tener la oportunidad de poder analizar de alguna forma también el contexto que los países han venido desarrollando dentro del desarrollo de un sistema, la necesidad de tener que hacer cambios o modificaciones en sus componentes. Ahí surgieron pues los procesos de reforma y eso nos va a permitir comprender por qué los países han ido modificando de una o de otra manera sus aportes y sus contextos pues dentro de la provisión de los servicios de salud principalmente, que es lo que visualizamos la mayoría de ciudadanos. Por algo pues se le llama, o por esa razón se le llama precisamente a esa función la función visible, ¿no? Pueden haber cambios sustanciales en los sistemas, pero finalmente el ciudadano lo que mira, el usuario lo que mira es cómo se le presta el servicio. Entonces, por esa razón, la prestación o la provisión de servicios es la función visible de todo sistema. Así que, haciendo un rápido repaso, ¿qué dijimos que era un sistema de salud? Ceci. Hablábamos que un sistema de salud era como la fusión de instituciones que tenían como el mismo objetivo de llevar a cabo acciones para mejorar la salud y establecer pues un sistema o un método de atención para toda la población. Ok, muy bien, muy bien. Excelente, gracias. ¿Algún otro aporte? Sí, doctor, cuando estuvimos viendo su definición, veíamos que el sistema sanitario no solamente se enfoca en lo curativo, sino que también en actividades de promoción de la salud, de prevención, de la rehabilitación y también de la reinserción. Y algo bien fundamental es que el sistema sanitario tiene pues su función principal, que es asegurar el derecho a la salud de la población. Entonces miramos varios aspectos que constituyen al concepto y que son importantes. Ok, muy bien. Gracias, gracias. En resumidas cuentas, pues definitivamente el concepto más básico que pudiéramos, tal vez no más básico, sino más práctico, que pudiéramos retomar de un sistema, decíamos que es el conjunto de organizaciones, de instituciones o de recursos que destinan una acción para mejorar la salud de una población, sin especificar qué tipo de acciones puede realizar para hacer esa mejora. Simplemente cualquier organización que quiera o que aporte una mejora a la salud de una población es parte del sistema de salud.
Y efectivamente puede desarrollar acciones en esas 4 áreas que ya nos mencionaba Jacqueline, ¿verdad? Actividades de promoción, actividades de prevención, actividades de restauración de la salud o de reinserción o rehabilitación. Cualquier institución, cualquier organización, cualquier recurso que realice una acción en cualquiera de esos 4 ámbitos se le considera parte de lo que llamamos sistemas de salud, ¿verdad? Muy bien. Mencionamos también, básicamente, que todo sistema de salud debe perseguir al menos 5 objetivos. ¿Se acuerdan cuáles son? Mencionemos uno. Cinco objetivos. Uno de ellos era asegurar el derecho a la salud de toda la población. Asegurar el derecho a la salud, ¿verdad? De la población. Muy bien. Independientemente, porque hoy precisamente la actividad va a estar centrada en que podamos analizar, bueno, va a servir para que ustedes hagan el primer trabajo ya, ¿verdad? Pero va a estar centrada en que ustedes puedan conocer cómo es la dinámica de los diferentes modelos que han existido. Independientemente, decíamos la semana pasada, el modelo de sistema que el país haya adoptado, todos han ido buscando mejorar el acceso a la salud de la población. Muy bien. ¿Otro objetivo? Defender a la población de una amenaza. Correcto, gracias Carla. Así es, todo modelo de salud debe buscar cómo defender a la población ante una amenaza para su salud. Independientemente las acciones, porque aquí no se trata de valorar qué acciones realicen para defender a la población de las amenazas. O sea, independientemente cuál sea la acción que el Estado como tal, como responsable del sistema, tome decisión de realizar, lo que va buscando es defender a la población ante una amenaza. Si ustedes se recuerdan, hace un par de años, pues las acciones que comenzaron a determinarse parecían al principio demasiado bruscas o demasiado exageradas. Se cerraron fronteras, se prohibió el ingreso de viajeros de países específicos en un primer momento. Ya posteriormente las condiciones fueron cambiando, las decisiones fueron siendo de otra forma. Hubo un momento que se prohibía el paso de un municipio a otro, a no ser que estuviera eminentemente justificado, etcétera, etcétera. Independientemente, a eso voy, independientemente de cuál sea la razón o de cuál sea la forma de hacerlo, el sistema debe ir buscando proteger a la población ante una amenaza. Tercer objetivo. Proteger a las personas ante las consecuencias económicas de la enfermedad. Así es, ¿verdad? Ese es un punto clave. Debe buscarse proteger ante las consecuencias económicas. A medida que la población va enfrentando nuevos retos en salud, sin duda estos se pueden volver más costosos. Y la administración de los servicios en la actualidad, también dentro del contexto de sistemas, debe ir buscando disminuir lo más que se pueda las consecuencias económicas de la enfermedad para el usuario. Es decir, que no sea el usuario quien asuma las consecuencias económicas. Eso obviamente va a implicar mayor recurso financieramente hablando, ¿no? Y ahí es donde de pronto comenzamos a tener problemas cuando los presupuestos no alcanzan o cuando no es suficiente lo que se ha determinado porque no se logra dimensionar la consecuencia económica. Entonces, claro, eso es posible que suceda. Pero ha habido una acción por parte de un sistema de salud de disminuir las consecuencias económicas que pueda asumir el usuario. Cuarto objetivo.
¿Cuál era el otro? Proporcionar a un acceso equitativo a un cuidado que está centrado en la persona. Así es, ¿verdad? ¿Qué mencionamos en particular con ese objetivo? Que tendría que ser una atención individualizada dependiendo de la necesidad de la persona, ¿verdad? Así es. ¿Por qué? Como ha sido tradicionalmente el modelo de atención o de provisión de los servicios. O sea, ha sido generalizado y no se ha pensado en la necesidad individual de cada paciente. ¿Sino en qué? Simón. Sido centrado en la enfermedad. Correcto, ¿verdad? Esa fue la clave, ¿verdad? Que yo les mencionaba. El objetivo principal del sistema debe crear un acceso equitativo a los servicios de salud, pero basados o pensando en la persona y no en la enfermedad. Yo les decía que tradicionalmente nos hemos ido formando pensando en la enfermedad, ¿verdad? Hablamos de la enfermedad, hablamos de la hipertensión, hablamos de la diabetes, hablamos de la enfermedad infecciosa, pero necesitamos ir cambiando ese modelo de pensamiento para centrarnos en la persona. ¿Qué necesidades particulares tiene cada persona? Eso, les decía yo, no desmerita el que tengamos que protocolizar, el que tengamos que elaborar lineamientos de atención, para nada, para nada. Al contrario, vamos a estudiar ya en el segundo periodo de la materia las estrategias de gestión clínica que pueden implementarse para administrar mejor los servicios. Y una de las estrategias es precisamente la normalización, ¿se acuerdan? Que era parte de lo que vimos anteriormente en administración. La normalización es crear normas, crear normativas. Y dentro de la gestión clínica, esas normativas las vamos a llamar guías clínicas, trayectorias clínicas, protocolos de atención, lineamientos técnicos de atención o cualquier otro nombre que podamos definir. ¿Qué busca ese tipo de instrumentos? Favorecer la administración del servicio pensando en qué es lo que más frecuentemente utilizamos, unificar los manejos, disminuir la variabilidad de la práctica, pero lo que no debemos dejar de pensar es enfocarnos en la atención a la persona, no a la enfermedad. Muy bien, y el último objetivo era hacer posible que las personas participen en las decisiones que atañen a su salud y al sistema sanitario. así es, ¿verdad? Lo que tenemos que pensar también siempre es en la importancia de que la persona debe participar también en su autocuidado y en el mantenimiento de su salud. Un sistema de salud debe también ir proveyendo lo necesario para que las personas vayan tomando las herramientas para participar en la toma de decisiones que conciernan a su salud. Participar en la toma de decisiones no implica solamente el tener un consentimiento informado o que tomen la decisión voluntaria y libre de hacer o no, o de participar o no en una acción en salud, sino que vayan adquiriendo también más conocimientos relacionados al por qué deben hacerlo, de tal manera que ellos amplíen sus criterios también. Entonces ese es un punto importante. Muy bien. Y luego hablamos de que todo sistema de salud debe tener 4 características fundamentales. ¿Cuáles eran? Son 4. Asegurar que las personas tengan derecho a la salud universal, que existe equidad, que existe eficiencia y que la funcionalidad sea en la capacidad de respuesta. Ok, muy bien. Muchas gracias. ¿Verdad? Entonces, todo sistema debe ser universal.
Ya vamos a evaluar cómo cada modelo en la evolución ha ido buscando que sean universales, pero debe ser universal. ¿Qué más dijimos? Debe ser accesible, ¿no? Debe tener acceso, es otra característica fundamental. Tercero, Equidad. la equidad y que sea de calidad, ¿verdad? Son las 4 grandes características que hemos tenido dentro de los sistemas de salud, ¿verdad? Y al final hicimos la relación entre 2 términos fundamentales que manejan los diferentes sistemas, algunos con más peso que otros, y fue la diferencia entre la fragmentación y la segmentación, que era cada uno de ellos. Es la división que existe dentro del mismo sistema de salud. Gracias, Cristian. Simón. Se dice que la segmentación es donde existen varios subsistemas y la fragmentación es donde coexisten instituciones que no están integradas a una red asistencial. Muy bien, gracias. Así es, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, esa división de la que Cristian nos mencionó, ¿verdad? De pronto tiene esas 2 ramas. Tenemos un sistema segmentado cuando dentro de él existen pequeños subsistemas donde cada uno tiene una manera de atención diferente o variada, afiliando a sus usuarios cada uno de diferente forma, dando los servicios, ofreciendo los servicios con diferentes modalidades, con diferentes prestaciones. Y cuando nos encontramos ante un sistema que puede tener esa variedad de subsistemas, estamos en un sistema segmentado. Mencionamos pues que efectivamente El Salvador maneja un sistema segmentado. Y también tenemos la fragmentación, que es cuando usted tiene un sistema donde de pronto encuentra pequeños elementos aislados que no parecieran combinar. Yo no sé si a usted le pasó alguna vez, ¿verdad? En su infancia o en su adolescencia, o si todavía le gusta eso, cuando armábamos rompecabezas, ¿verdad? ¿Cuántas veces hallábamos piezas que usted decía, es que quizás esta está equivocada, ¿verdad? No es de aquí, porque no encontrábamos dónde encajaba. Y por más que usted le daba vuelta a todo, bueno, y habían unos ingratos fabricantes, ¿verdad? Que cortaban las piezas exactamente igualitas. Y usted, ya la hallé, ¿verdad? Y cuando usted la encajaba y veía la figura general, dice, no, pero no, esta no queda aquí, ¿verdad? Queda, encajaba, pero no era la figura apropiada para ese espacio, ¿verdad? Porque no tenía nada que ver con la figura. Entonces, algo así de pronto sucede con un sistema fragmentado. Existen esos fragmentos que no están encajando en ninguna parte porque no forman parte de una red asistencial. En aquel momento, ¿verdad? La semana pasada estuvimos hablando que posiblemente el sector privado sea el mejor ejemplo. No siempre, porque también hay establecimientos del sector privado que buscan cómo encajar dentro del Sistema Nacional de Salud, ya sea a través de la vigilancia epidemiológica, del cumplimiento de las normativas o lineamientos que emana el ente rector, de la misma provisión de servicios, donde muchas veces se proveen de manera similar. Entonces, no todos actúan igual, pero obviamente sí, una buena parte lo hace de manera aislada. El fragmento es aquel que no logramos ver de qué forma encaje, ¿verdad? Cuando usted quiebra una taza, por ejemplo, y después pretende armarla creyendo que va a quedar igual, siempre hay un pedacito que no logra encajar, ¿verdad? Entonces, esos fragmentos son los que nos ofrecen un sistema de esa modalidad, donde existen establecimientos o unidades, decía el concepto, separadas, que de pronto no están formando parte dentro de una red asistencial. Y esta red asistencial no tiene que ser formalizada necesariamente, sino que el simple hecho de que yo esté acatando lineamientos emanados desde el Ministerio de Salud como ente rector para el caso de El Salvador y los cumpla independientemente de donde yo me esté desenvolviendo,
automáticamente me hace ser parte de una red asistencial. Ya no se diga, pues si ya establezco un nivel de comunicación formal donde yo voy buscando apoyo en otras instancias. Bueno, entonces, con esos conceptos básicamente nos quedamos la semana pasada, ¿verdad? Para tratar de darle vida ya al tema de sistemas de salud. Este día la actividad, bueno, tuvimos dos actividades en esta semana. ¿Cuál fue la primera? El foro de participación. El foro, ¿verdad? El foro de participación, muy bien. Ese foro consistió ¿en qué? Ya muchos ya en participaron. definir la importancia de la salud, de los sistemas de salud. Que ustedes aportaran, que ustedes pudieran colocar un comentario sobre la importancia que tiene un sistema de salud. Para eso, ¿qué tenían que haber hecho? Ver un video. Primero ver un video, ¿verdad? Y luego comentar. Y luego comentar en el foro y luego comentar la participación de 2 compañeros más. Ok, muy bien. Bueno, ¿vieron el foro? Gracias. ¿Vieron el foro? El video. Sí, doctor. Sí, doctor. Ahí nuevamente pues tratamos de rescatar algunos conceptos de los que ya platicamos, ¿verdad? Entonces el video lo que pretendía era recordarles lo que habíamos hablado y que ustedes ahora puedan comentar qué tan importante es la constitución de un sistema de salud para un país. Hablamos que por ley, y hoy lo vamos a comentar de nuevo en el desarrollo de lo que haremos en unos minutos, por ley, el Consejo Directivo de la Organización Mundial de la Salud estableció que el responsable directo de la salud de una población es el Estado. Y obviamente el Estado, como una figura abstracta, pues debe tomar ya una persona, ¿verdad? O una personalidad más tangible. El representante del Estado en materia de salud, ¿quién es? Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, ¿verdad? El Ministerio de Salud o el nombre, les decía yo, que pueda tomar esa instancia en otro país. Ministerio de Sanidad, Ministerio de Salud y Asistencia Social, como también se sigue llamando en otros países, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Salud, etcétera, etcétera. La figura, el nombre que tenga, es el representante del Estado. Entonces, por ley y por estatuto de la OMS, el Estado a través de su representante es el encargado de velar por la salud de la población. Y en la mayoría de casos, como lo veremos posteriormente, esta es la figura que toma la rectoría de todo sistema de salud, ¿verdad? La conducción de todo sistema de salud. Muy bien. Ahora, esto no siempre fue así, sino que fueron surgiendo diferentes modalidades que son precisamente de las que vamos a hablar. Y para la segunda actividad se les compartió una bibliografía que se les pidió que pudieran revisar, que pudieran ir viendo de qué se trataba, porque justamente hoy vamos a platicar de eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en este momento? Bueno, vamos a formar 5 grupos y a cada uno de los grupos se le va a dar un modelo de salud dentro de la evolución histórica de la salud. Y en el material que se les compartió, más lo que ustedes puedan tener a la mano, harán una rápida reseña. Vamos a darles un espacio de más o menos 45 minutos para que ustedes puedan discutir y compartir y preparar una breve presentación que al final vamos a compartir con los compañeros, 5 minutos por grupo, de qué se trata cada uno de esos modelos. ¿Qué pretendemos con ello? Que ustedes puedan ver a lo largo de la evolución de los sistemas de salud los diferentes modelos que los países fueron retomando o creando a partir de ciertas necesidades. Y no vamos a pretender valorar quién es el mejor o cuál modelo es el mejor.
porque ustedes mismos van a ir encontrando que hay ventajas y desventajas en cada uno de ellos. Esto les va a servir para el trabajo que realizarán para la próxima semana, que será un ensayo sobre la comparación de los modelos. ¿Se acuerdan que mencionábamos dentro de las actividades que habrá un ensayo donde ustedes van a hacer una comparación? Para esa comparación van a necesitar los insumos que cada uno de ustedes va a preparar en esta mañana. Así es que los grupos, ¿cómo los vamos a conformar? Al azar, ¿verdad? Ahí, según la plataforma nos lo permita, ahí vamos a formar los grupos en este momento. Y según la plataforma, vamos a ver, me dice que hay 24 participantes. Necesitamos crear 5 grupos. Vamos a tener grupos de 5 o de 4 y aquí ya me los está dando. Entonces, el grupo 1 va a estar conformado por Alicia Sandoval, Graciela Rivera, Carla Martínez, Eduardo y Wendy. Ellos forman el grupo 1. Ustedes van a buscar la información pertinente al modelo Bismarck. ¿De acuerdo? El modelo Bismarck o el modelo alemán, ¿verdad? Que nació en Alemania. El grupo 2. El grupo 2 está conformado por Carlos Estupinián, Cecia, Kelvin, Ricardo Roldán y Yesenia. Ellos son el grupo 2. El grupo 2 nos va a hablar sobre el modelo británico o el modelo Beveridge. Ahí se les compartió, les decía, una bibliografía. Ahí pueden buscar un poco de información o pueden ustedes buscar en otra información que tengan a la mano. Discútanla, pero traten de preparar una presentación relativamente corta, ¿verdad? A lo sumo en 5 láminas, que son las que vamos a compartir al final de la sesión. Bueno, no al final, ¿verdad? Sino que dentro de 45 minutos. El grupo 3 va a estar conformado por Andrés García, Jaime Alemán, ¿verdad? Solo artistas, Juan Carlos Acosta, Crisia Marín y Sofía Monterrosa, ¿verdad? El grupo 3. El grupo 3 nos va a estar hablando del modelo ruso, modelo Semashko. El grupo 4, Ana Torres, Elena Palma, Sino Pampiro, ¿verdad, Elena? Jacqueline Michelle, Marcela y Noé. Este es el grupo 4. Ustedes nos van a hablar sobre el modelo de seguridad social. El modelo de seguridad social. En ese van a encontrar algunas similitudes o algunas referencias a uno de los modelos anteriores. Pero necesito que se centren en el momento que surge como modelo de seguridad social, porque no surgió así, ¿verdad? Entonces, para que no vaya a parecer que están repitiendo lo que uno de los grupos anteriores mencionó, el grupo 1, ¿verdad? Que es el modelo alemán. A veces se confunde, el modelo alemán no es el mismo modelo de seguridad social. Posteriormente surgió bajo esa óptica. Entonces, por ahí queremos que hagan la diferenciación. Obviamente, el primero fue el precursor, ¿verdad? El modelo alemán o Bismarck. Y el grupo 5, Ileana, Caitlin, Mirna y Simón, ustedes nos van a hablar del modelo liberal, que es el que predomina, donde ya predomina el sector privado. ¿De acuerdo? ¿Estamos? ¿Preguntas o comentarios? ¿No? Bueno, si no hay preguntas, vamos a formar los grupos en este momento y van a recibir una invitación para integrarse al grupo que les mencioné. Vamos a tener 45 minutos. Yo voy a estar visitando cada grupo y posteriormente yo les aviso en qué momento ya regresamos para tener un espacio entre 4 y 5 minutos para que cada grupo nos comparta lo que encontró. Procuremos, por favor, ¿verdad? Que esa presentación sea puntual para no quitarle tiempo a los demás compañeros y poder finalizar con el tiempo estipulado. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, ahorita entonces
comenzamos. Buenos días, doctor, me sacó de la sala. Ok. Sala 5, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. Esa es la 4. Sí, sí, ahorita la voy a pasar a las 5. Es que pues. no me permitía hacerlo de una vez, sino que tenía que trasladar la otra. Ahorita va a recibir la invitación. Gracias. Bueno. ¿Cómo les fue? Bien, bien. ¿Ya listos? Ok, bueno, vamos a dar inicio entonces para que nos compartan. Posteriormente vamos a crear, bueno, al finalizar la clase, un espacio en el aula para que cada uno suba su presentación, ¿verdad? Un compañero del grupo. Y luego pues ya poder crear una carpeta para que todos puedan tener ahí ese material, ¿verdad? Así que vamos a escuchar a los primeros compañeros. Ahorita. El primer modelo vamos a hablar, ¿verdad?, sobre el modelo Bismarck. El modelo sanitario de Bismarck es ese que nace en el siglo XIX en Alemania, fue uno de los primeros sistemas que se iniciaron, ¿verdad?, a raíz de que los trabajadores industriales se organizaron ya sea en cooperativas, en cajas mutuales, en sociedades, y estas comenzaron a considerar al Estado como el garante o el ente rector de su seguridad básica, y de esa manera se empezaron a crear las primeras gremiales. En 1883 destaca la figura donde aparece Bismarck, quien era primero un canciller que luego se convirtió en primer ministro de Prusia, y durante estos 19 años él siempre se mantuvo dentro en la línea conservadora, en el cual siempre todo quedaba en manos del Estado. En cuanto al modelo de Bismarck, en este dice que los trabajadores constituyen un fondo de reserva que es de carácter obligatorio, que servía para cubrir en caso de necesidad los gastos en salud. Con eso se garantizaba un ingreso mínimo cuando las personas no podían trabajar por alguna razón, ya sea accidente, enfermedad, invalidez o vejez. Este recogía la tradición de las cajas de seguridad, y los asegurados obtenían las prestaciones. Esto era a través de las aportaciones de los mutualistas, ¿verdad?, en el que generalmente estas aportaciones eran de los trabajadores y en una pequeña proporción de los empresarios. ¿Qué es lo que les decía Cable? Que nos daba una protección parcial de los trabajadores no agrícolas en caso de enfermedad,
invalidez y vejez. Este era un modelo que privilegiaba al trabajador, pero no al ciudadano. Bismarck, entonces, como su línea siempre era en su línea conservadora, él sugirió que fuesen las entidades privadas sin ánimo de lucro quienes recaudasen las contribuciones de los empleados y de estos trabajadores, quienes bajo la tutela del Estado, ¿verdad?, iban a administrar todos los fondos y las iban a distribuir según las necesidades de estos contribuyentes. El ser de carácter obligatoria esta contribución garantizaba el pago, ¿verdad?, de estas contribuciones, al mismo tiempo que contribuía a desarrollar una visión a largo plazo, donde ahí menciona que usualmente las personas no guardaban para su salud y tenían una mentalidad de ir utilizando todo el dinero que generaban a corto plazo y no pensando en la vejez si llegaba a haber un motivo de invalidez que les iba a limitar a ellos ya el poder producir y ser activos laboralmente. Entonces, en el aseguramiento bismarckiano no necesitaba de un principio de solidaridad. El Estado iba a garantizar las prestaciones mediante las cuotas obligatorias, ¿verdad? Este sistema mutualista recogía la tradición de las cajas de seguridad y los asegurados obtenían las prestaciones a través de las aportaciones. Se trataba, y lo que les decía, se trataba más de una protección al trabajador que al ciudadano. Y la cobertura de ciertos grupos de no mutualistas, como los indigentes, suele cubrirse adicionalmente velando el Estado por la transparencia del sistema y contribuyendo en muchos casos al abono de los posibles déficits. En este modelo, la red de salud pública queda en manos del Estado, que se constituye a sí mismo en autoridad sanitaria. En principio, este modelo garantiza la asistencia solo a los trabajadores que pagan el seguro obligatorio, teniendo que constituir redes paralelas de beneficencia para los trabajadores que no cotizaban. Ok, muchas gracias, muy bien. Este es un modelo que surge justamente en un periodo entre guerras, ¿verdad? Un periodo también que más adelante fue tomando mayor fuerza y que muchos países de Europa retomaron posteriormente. Si bien es cierto, pues estaba protegiendo al trabajador, tenía ciertos beneficios también para sus familiares más cercanos, y en este caso el Estado es quien está realizando el copago, ¿verdad? Como el grupo lo explicaba. El copago, hay una parte que el Estado la paga, el otro la paga el trabajador, y hubo prestaciones pues que no cubría, como por ejemplo el pago de ciertos medicamentos y el pago de la asistencia hospitalaria según la patología. Eso fue algo muy particular de este modelo. ¿Por qué? Porque obviamente pues el Estado no podía asumir o al menos no se tenía la forma completa de comprender cómo asumir el costo hospitalario según la diversidad de patologías que se fueron presentando. Recuerden que posteriormente Alemania participa en las dos guerras mundiales y obviamente un modelo como este, ante una situación de desastre o de emergencia que estaba viviendo, era difícil que el Estado asumiera el costo hospitalario también que implicaba atender a todos los heridos de guerra. Y Alemania, pues tradicionalmente venía participando también en otras guerras, pues no solamente fueron las dos mundiales, ¿verdad? Sino que hubo otras en las que estuvo participando, donde justamente el modelo fue tomando un poco más de forma y evolucionó a lo que posteriormente nos van a compartir otros compañeros. Ok, muchísimas gracias al grupo. Excelente. Vamos a escuchar otro modelo que viene siendo muy contrapuesto a lo que acabamos de escuchar, ¿verdad? Vamos con el grupo 2. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Nosotros vamos a tratar de explicar en qué consiste o cómo se formó el modelo del sistema de salud del Reino Unido. Bueno, este sistema tiene su historia aquí en el siglo
XIX, la migración producida por la revolución industrial generaba grandes problemas de salud, ¿verdad? Entonces, se vieron obligados ellos a tratar de crear un sistema en el que tuvieran acceso trabajadores y empleadores, ¿no? Entonces, uno de las primeras asociaciones que se crearon fue una asociación de enfermos que consistía en un seguro prepago, ¿verdad? Que fue uno de los primeros sistemas de seguro prepago en el mundo allá por antes de 1900, en los años de 1900, ¿verdad? En 1911 se dicta una ley en el Reino Unido llamada Ley Nacional de Seguro de Salud, para lo cual todos los trabajadores de bajos salarios estaban cubiertos. Básicamente como funciona ahora, ¿verdad? Más o menos, de aporte de los trabajadores y aporte de los empleadores. Pero a partir de 1942 surgieron muchos hechos. Luego de la Segunda Guerra Mundial empezaron a tratar de incorporar a todos estos. Ellos tomaron en cuenta el sistema de salud que el ejército tenía para la atención integral de los soldados en la guerra. Entonces de aquí viene el señor Sir William y elaboró un plan para tomar este sistema y que incluyera a todas las personas en el Reino Unido. Entonces su premisa era que era una cobertura para toda la población y todos los niveles de atención. Ya para 1948, a pesar de muchas presiones de corporaciones y de las empresas, se creó el Sistema Nacional de Salud del Reino Unido, ¿verdad? Entonces, dentro de las características principales era de que este sistema de atención era provista por médicos generales y clínicas de atención ambulatoria. Es importante mencionar que este modelo para aquellos años era bastante innovador y fue tomado como ejemplo por muchas otras naciones. Contención de costos por su posición monopólica, único comprador de servicios médicos y enfermería y varios tipos de medicamentos, ¿verdad? Obviamente esta característica generaría después algunas dificultades. Y el sistema financiero, el cual era financiado, era centralizado. Entonces, el Sistema Nacional de Salud estaba financiado básicamente en un 79% por el gasto público o por la contribución del gobierno. El 16% era financiado por la contribución de los empleados y de las empresas que estaban contratándolo. Y el 5%, pequeños aranceles cobrados a los pacientes y otros gastos, ¿verdad? Por ejemplo, un gasto administrativo, etcétera. Entonces, dentro de este sistema de salud se ha visto evolucionado el PBI. En 1970 era un 4.5% del PBI y a finales de 1991, a principios de la década de 1990, el PBI, era del 6.6%. Obviamente iba a ir incrementando en base al crecimiento poblacional o de la masa salarial, a la masa de empleados que se iban incorporando. Este aumento se debió básicamente a varias razones, ¿va? Explicado el incremento de los precios relativos de los bienes, el servicio de salud y el especial en el aumento de las remuneraciones de los profesionales. Una de las cosas que regula o trató de regular este sistema es que ellos trataron de regular los precios, hacer un sistema, a tener el monopolio del sistema de salud. El cambio de la estructura de la población, aumento poblacional mayor de 70 años, que pasó de 3.3% en 1970 a 7% en 1991. ¿Cómo era la cobertura? El Sistema Nacional de Salud de Reino Unido cubría en su totalidad a la población. Alrededor del 80% de los servicios de salud eran ofrecidos en el marco del sistema, que eran ofrecidos en este sistema, eran gratuitos, y el 11% de la población estaba cubierta por seguros privados. Discutíamos que el hecho de que
era de acceso para todos, pero había personas que sí tenían capacidad de pagar, a ellos sí se les cobraba. ¿Y cuáles eran los puntos débiles de este sistema? Había variaciones en el rendimiento entre hospitales y los médicos de fila, ¿verdad? En cuanto a la calidad de servicio. Escasez o falta de incentivos para estimular la calidad y la eficiencia. La centralización excesiva con reducción del ámbito para la iniciativa local. Es decir, de que la centralización dificultaba o limitaba algunas acciones o la provisión de insumos y servicios. Y la asignación de un lugar secundario al paciente. Es lo que veníamos discutiendo. Entonces, en conclusión, el sistema propuesto por Sir William era basado era financiado básicamente por los impuestos. Proveía servicios a toda la población a un costo razonable, pero corría el riesgo de ofrecer servicios de baja calidad, y los tiempos de espera eran bastante largos debido a la demanda. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Bueno, este es el clásico modelo que es financiado por recaudación fiscal, ¿verdad? Por impuestos recolectados por el Estado, y donde obviamente los centros de salud pasan a ser propiedad del Estado, o pueden comprar servicios también, ¿verdad? Ya en modalidades más modernas. El Estado no es dueño absoluto de los servicios de salud, pero sí puede establecer convenios o contratos de gestión comprándole servicios a ciertos establecimientos. ¿Por qué el modelo británico, ¿verdad? Que es el prototipo, no fue tan extensivo o no totalizó la cobertura por medio del Estado? Ha sido una pregunta que ha generado discusión a lo largo de todos estos años, desde que el modelo comenzó a proclamarse. Y aunque es uno de los modelos, por lo menos el británico, en relación a otros países también de Europa, los países nórdicos principalmente retomaron este ejemplo, y logra una cobertura incluyendo a los migrantes que no tengan su situación legalizada, también los cubre, porque sigue manteniendo cierto margen, como explicaban los compañeros, y no tiene una cobertura total del 100%. Ha sido, les decía, una pregunta que se ha mantenido. Y bueno, desde el punto de vista económico, recuerden que hay los laboratorios, muchos de los laboratorios farmacéuticos y de biológicos de distribución mundial han tenido sede en Gran Bretaña. Entonces, por esa razón, no puede totalizarse la cobertura, porque en ese sentido, pues ellos perderían rentabilidad, ¿verdad? Ha sido una de las teorías que más se ha manejado en relación a este punto. Y por eso pueden existir un mínimo de prestaciones que también no logran ser completamente retomadas pues por el modelo. Sin embargo, sigue siendo un prototipo de cobertura universal dentro de la mayoría de países que manejan este tipo de modelo. Sigue teniendo servicios privados, obviamente lo hay, ¿verdad? Pero pues ya eso dependerá también de la capacidad de pago que tenga el usuario. Por lo pronto, pues el modelo le ofrece la cobertura universal a la población. Muy bien, bueno, muchas gracias. Vamos a escuchar el tercer grupo entonces. Buenos días a todos. El modelo que nos tocó pues es el modelo central, el sistema centralizado, modelo SEMASHCO 1918, el Sistema Nacional de Servicios Médicos de la antigua URSS. Siguiente. La historia, pues, habla que después de la Segunda Guerra Mundial, los países del centro y el este de Europa, que corresponden a la antigua URSS, y los países del bloque soviético, pues adoptaron este modelo. El sistema sanitario tipo SEMASHCO es el extremo orientado a la oferta de los sistemas y toma su nombre del primer ministro
de gobierno comunista en Rusia, ¿verdad? Que fue presidido por Lenin en los años 20. La característica de este sistema sanitario es que la asistencia se financia con fondos colectados de la economía centralmente planificada. El sistema lo controlan el Partido Comunista y las instituciones estatales. Existe acceso libre para todos los ciudadanos o residentes. Los servicios son gestionados o prestados por los funcionarios del Estado, la única modalidad de empleo que existe. A los médicos se les paga por salario. Siguiente. Las ventajas, que tiene una cobertura universal, que es un sistema equitativo de carácter redistributivo, que no existe el sector privado y presenta libre acceso para todos los servicios de salud. Están sujetos a la asignación anual en los presupuestos generales del Estado. Ahora, sus desventajas es la susceptibilidad a las situaciones de crisis económica, regular la calidad de la, no regula en realidad la calidad de la atención médica y pues poca cantidad de servicios. Mencionar, doctor, compañeros, que en base a la experiencia, ¿verdad? Que estudiamos en el único país que ha quedado con este modelo y no al 100% es Cuba. Entonces, pero las desventajas que también discutíamos con los compañeros es que no se promueve ni se incentiva al personal médico ni de salud que labora, porque debido a esto, a que la calidad de la atención no es medible, no se controla, y pues como es un país que está bajo el bloqueo económico, pues tampoco pues, siento que sea sostenible. Entonces comenzó en Rusia, pero al final solamente en Cuba lo describe la literatura que se continúa aplicando este sistema. Siguiente. Bueno, ya tenemos los integrantes del equipo. Eso sería, doctor, el modelo en resumen. Ok, muchas gracias. Bueno, muy conciso. Efectivamente, así es el modelo, ¿verdad? Este es un modelo, obviamente, que también con sus ventajas, como ya lo vimos, el Estado centraliza el financiamiento, el presupuesto y la provisión de los servicios. Si bien es cierto, no hay espacio para el sector privado, un modelo como este debe entonces proveer todo lo necesario para sus habitantes. Ahí es donde comienza el desquebrajo, ¿verdad? Porque no siempre existen las condiciones para poder ofrecerle todo al usuario. Entonces, ahí es donde comienzan a haber modelos híbridos en muchos otros países. La siguiente parte de toda esta historia será estudiar cómo han ido formándose los modelos en los países latinos, que ese es otro tema, ¿verdad? Pero bueno, este es un ejemplo muy particular de la diferencia de un modelo universal otorgado por recaudación fiscal a un modelo totalmente ofrecido por el Estado sin presencia del sector privado. Gracias. Veamos el siguiente grupo, seguridad social. Tengan todos buenos días. Acá están los integrantes de nuestro grupo. Dáselo ya que bien, este modelo, como bien se estaba mencionando, tiene bastante origen y relación con el modelo alemán. De hecho, parte de las características tiene fundamento o fue creado por el mismo fundador del modelo alemán, ¿verdad? Un sistema que se originó en Alemania, ¿verdad? Que por los mineros, el fundador principalmente fue Otto Bismarck en 1883. El objetivo de este modelo, en comparación con el alemán, ¿verdad? En primer lugar, el alemán tenía reducir los peligros de los movimientos sociales y contrarrestar las avanzadas de la sociodemócrata. ¿Qué quería decir esto? De que la mayor parte de la población en ese momento, principalmente los mineros, no gozaban de un sistema de salud, no tenían derecho. Entonces, en relación a esto se creó el sistema, porque normalmente solo cotizaban o solo tenían servicio a aquellas personas que tenían las condiciones económicas, ¿verdad? Entonces, en base a esto fue que nace el modelo y se financia con 2/3 de los aportes de los trabajadores y 1/3 de las empresas. Tiene la principal característica del modelo alemán, que es financiado por dos partes. Bien. Ahora, el modelo de seguridad social o socialista, como también se encuentra en algunos documentos, este es un modelo puro de algunos países que son comunistas.
pero que tiene la característica que buscan velar por el bienestar de la salud de la población. Entonces, dentro de los ejemplos que encontramos de este modelo, ahorita los que lo tienen es Cuba y Corea del Norte. Es un modelo que busca garantizar el 100% de la salud de todas las personas y que es costeado completamente por los sistemas de gobierno. Esta es una de las principales diferencias que existe de este modelo con el alemán. Como vimos, el alemán había parte del costo de los trabajadores, cubren una porción, pero en el modelo socialista es totalmente financiado por los sistemas de salud. Entonces, este modelo se va a caracterizar principalmente por tres acciones, ¿verdad? Que los financiamientos en su totalidad, los presupuestos son generales por los estados. Ahorita hay algunos países que han retomado esta forma de seguridad social, que buscan cubrir el 100% del costo de salud. Pero a medida el tiempo va avanzando, nosotros vemos que el costo de salud ideal que las personas tienen que tener es bastante alto. Entonces, para los países que se encuentran en vías de desarrollo como el nuestro, lograr este modelo al 100% es bien difícil. Las coberturas son universales y gratuitas para toda la población. Nosotros podemos ver el sistema de salud de Cuba. Ahí gozan del sistema de salud pues todas las personas, pero son sistemas de salud gratuitos. Bueno, más adelante les voy a explicar las desventajas que tiene el sistema gratuito en su totalidad, pero dentro de las desventajas es por el alto costo que necesitan, no siempre se va a cubrir todas las demandas de los usuarios. Y la última característica es que los medios de producción son de propiedades públicas y el Estado se va a encargar de la planificación y distribución de los recursos. Siguiente. Dentro de las desventajas que le encontramos nosotros a este modelo, bueno, las ventajas principalmente, apuesta por una medicina preventiva, siempre se hace la promoción, la educación sanitaria está presente, creación de servicios asistenciales, se busca que la salud llegue a todos los lugares, por muy remotos que sean de las poblaciones, y absorbe un alto costo de los medicamentos nada más. Dentro de las desventajas que encontramos en el sistema es que es bien rígido, porque como es completamente costeado por el gobierno, pues así también tiene que tener sus limitantes, ¿verdad? Existe bastante burocracia en las administraciones, que esto puede llevarlo a perder la legitimidad, que es lo que ha sucedido y fue por lo que el modelo falló en otros países. Y aparte de eso, los procesos con índices pequeños no son actualmente adecuadamente atendidos. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien el modelo absorbe alto costo de medicamentos, aquellas personas que necesiten, por ejemplo, una tomografía, no lo va a cubrir, porque los costos son bien elevados y acá entran también las condiciones y los mantenimientos que se hacen a los equipos. Otra de las grandes desventajas es que como es un modelo costeado completamente por el gobierno, y esto lo podemos ver en el sistema de Cuba, el médico obtiene un salario de acuerdo a lo que se plantea el modelo, ¿verdad? Y muchas veces no existe un aumento salarial porque está completamente, es parte de la rigidez que tiene el sistema. Y a modo de conclusión del funcionamiento de este modelo, los diferentes gobiernos que lo tienen o países que lo tienen, cuando se analiza el informe se aplican no solo adquisiciones de servicios de salud, sino que también adquisiciones de insumos para los sistemas sanitarios. Cuando se utilizan los fondos públicos, se deben de adquirir insumos tales como personal capacitado, equipo diagnóstico, vehículos, que incumben directamente en los ministerios de salud para asegurar la utilización de estos fondos, en lo que atañe tanto a los precios de los productos como de las eficacias de las adquisiciones. Entonces acá este modelo lo vemos bastante utilizado en los países que tienen ayudas de fondos extranjeros, porque solo los que tienen un equilibrio económico, pues los que lo pueden costear, ¿verdad? Y es lo que se busca en la actualidad, que la mayor parte de los países quieren llegar, pero cuando ya se topan que es totalmente costeado, pues mejor se quedan con el modelo que tiene parte pública y parte privada. Solamente. Muchas gracias, Noé. Excelente. Bueno, este modelo, tal como los compañeros nos lo están informando, modificó, ¿verdad?, el modelo alemán original.
La seguridad social, pues obviamente, aunque ese fue el precursor y fue buscando el cuidado del trabajador, el cuidado de sus beneficiarios, no nació como tal, ¿verdad? Nació con otra premisa. Ya esto requirió más adelante y con el efecto de otros movimientos de apoyo a los trabajadores, el nacimiento de instituciones que velaran por la seguridad social de los trabajadores. Así es como el modelo nació. Y obviamente hoy se ha extendido pues a la mayor parte de los países, principalmente capitalistas y democráticos, donde existe pues un sistema que provee atención al trabajador, a sus beneficiarios directos, bajo esa modalidad de copago. El patrono colabora con cierta parte, el trabajador pues con otra. Y eso permite pues el financiamiento. Este se ha considerado uno de los modelos también con mayores recursos económicos incluso, porque obviamente al poder cotizar todos los trabajadores, permite también fundamentar el principio de solidaridad en ellos, en el sentido que lo que el trabajador cotiza servirá posiblemente para que otro pueda recibir una atención completa o mejor, ya que no todos los trabajadores por cuestiones de edad o de patologías existentes requieren el mismo tipo de atención en un momento determinado. Así que esta ha sido quizás una de las premisas o de los modelos pues más interesantes. Se ha extendido pues, repito, a la mayoría de países, pero como ustedes podrán observar, contribuye en cierta forma a favorecer precisamente la segmentación en los sistemas de salud. ¿Por qué? Porque entonces de pronto nos encontramos con dos grandes segmentos que proveen servicios de salud en un estado. El estado responsable por una parte a través de los ministerios de salud como cartera de estado y la seguridad social por otro. Y eso también provoca en un momento determinado que estemos como trabajadores en un momento determinado, en ambos segmentos, ¿no? Tenemos derecho a la cobertura universal que el Estado provee a través de su red de servicios y tenemos derecho a la seguridad social también, que por ser empleados nosotros podemos estar cotizando. Entonces eso va creando ciertas diferencias, ciertos malestares, porque de pronto pues tenemos segmentos poblacionales que están beneficiados por 2 o 3 prestadores de servicios y poblaciones postergadas pues que solamente pueden ser atendidas por un segmento para la provisión de los servicios. Esto se convirtió en ley, lo que favoreció también que este sistema se fortaleciera. Y la ley de seguridad social pues está presente actualmente en muchos países y así de esa forma ya no le preguntan a usted si quiere cotizar o no quiere cotizar, por ejemplo, ¿verdad? Sino que ya por ley usted lo tiene que hacer y forma parte de ese sistema de provisión de servicios de salud. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Y vamos a escuchar pues al último grupo. Buenos días, doctor y compañeros. Vamos a hablar sobre el modelo liberal, que también se le llama modelo de libre mercado, que impera en Estados Unidos. Les vamos a presentar una línea del tiempo, que es cómo se dio este modelo en Estados Unidos. En el año de 1752 se creó el primer hospital que se llamó Pensilvania, que fue creado en Filadelfia. En 1798 se creó el Servicio de Salud Pública para la Marina. También a mediados del siglo XVIII, la atención era personalizada y domiciliar. Los médicos no laboraban en hospitales. Entonces había que tener una capacidad de pago para poder obtener esa atención. A finales del siglo XIX se introdujo a la medicina a los hospitales. ¿Verdad? Aquí ya se hizo con más profesionalismo. En 1880 inicia la práctica del grupo de médicos, donde crean la Clínica de Mayo, los hermanos Mayo. En 1920 se da la limitación en los servicios de los departamentos estatales y locales,
con puntos básicos de los departamentos de salud pública. Estos puntos básicos fueron en estadísticas vitales, laboratorios de salud pública, control de enfermedades transmisibles, saneamiento ambiental, salud materno-infantil y educación para la salud. En 1935 se crearon las pensiones monetarias, que era para trabajadores industriales mayores de 65 años. En 1956 se legisló el seguro de invalidez para trabajadores que hayan sufrido algún accidente laboral o que por alguna enfermedad tuvieran discapacidad. En 1965 se crearon el programa Medicare, que iba para los ancianos, y Medicaid, que era para las personas pobres. El modelo liberal o de libre mercado tiene características. Una de ellas es que es considerada como un bien de consumo, es decir, que está sometido bajo las leyes de oferta y la demanda a la hora de realizar la distribución de los recursos en la sociedad. También el Estado no tiene que proteger la salud en toda su amplitud, porque realiza contribuciones a la asistencia sanitaria comparativamente muy pequeña. El usuario paga directamente al proveedor o más frecuentemente a través de compañías privadas de seguros. También el modelo favorece la competitividad, como ya mencionamos, está bajo las leyes de la oferta y la demanda, porque hay varios y diferentes proveedores que están para captar a los clientes, ¿verdad? Y eso lo que hace es que favorece a la tecnología y la investigación científico-médica. Entonces va avanzando notablemente. También el mercado sanitario incumple las normas básicas de todo mercado, ya que no existe el libre juego de la oferta y la demanda. Y deben tener redes de beneficencia que atiendan a los que no pueden pagar directamente o no tienen seguros que les cubran ampliamente. Eso genera situaciones graves en la falta de equidad y se ve notablemente la discriminación. Las fuentes de financiamiento en Estados Unidos, pues los programas directos del gobierno, están incluidos los hospitales de veteranos y públicos locales, se financian por los impuestos. Los prestadores privados son financiados por los pagos directos, programas con aporte tributario, como por ejemplo Medicaid, seguros sobre el gobierno, como por ejemplo Medicare, y seguros privados. También hay contribuciones voluntarias para ciertas ONG. Hay dos tipos de seguros privados que son con fines de lucro y sin fines de lucro. También el sistema de seguridad social cubre aproximadamente el 90% de los trabajadores asalariados que pagan impuestos. La financiación es con aportes iguales de empleadores y trabajadores. Los problemas que presenta este sistema es el alto costo, que representa el 14% del PIB. Hay una poca cobertura, que es el 18% de la población. Es muy fragmentado y presenta asimetría de indicadores de la salud en la población blanca y negra. Hubo una reforma para tratar de mejorar este sistema, y el cual se basó que le apuntan a garantizar una mejor cobertura para todos los ciudadanos y residentes, y también prevé la obligatoriedad de enrolarse en un plan de salud cuya contratación es prevista por un Ok. Bueno, el modelo liberal, ¿verdad? Otro dolor de cabeza en la discusión de los sistemas de salud. Porque sin duda, si tenemos un extremo radical donde el Estado asume toda la responsabilidad, centralizando su presupuestación, su financiamiento y su provisión, como el modelo socialista o el modelo ruso, ahora nos enfrentamos al modelo de libre mercado, donde el sector privado
retoma la participación de una manera activa. Por eso el grupo mencionó a Estados Unidos como el prototipo de este modelo, donde el sector privado está presente totalmente. Pueden haber dos modalidades, o lo hago a través de una empresa aseguradora, donde yo a través de mi capacidad de pago opto por las prestaciones que esta empresa me esté ofreciendo, o la segunda modalidad, que obviamente todavía es más cara, pagar de bolsillo directo la prestación de los servicios. El modelo liberal o de libre mercado tiene la ventaja que rompe el monopolio. Se recuerdan que ese también era uno de los objetivos fundamentales de la diversificación de los sistemas de salud. Rompe el monopolio porque permite la competencia entre prestadores en busca, obviamente, de mejorar la atención de la salud. Lamentablemente, la desventaja, ¿verdad?, radica en que mejorar la calidad o mejorar las prestaciones incrementará los costos. Pero al menos ese monopolio se rompe con la presencia de competidores entre los prestadores de los servicios de salud. Hay modalidades que permiten, dentro de este modelo liberal, recibir financiamientos extras de personas que no pertenecen al sistema. Y ahí es donde surgen otros proyectos, como por ejemplo el de turismo médico, donde algunas empresas ofrecen que usted vaya a hacerse ciertos tratamientos, ciertas cirugías o ciertos procedimientos a otra parte y le incluyen un paquete vacacional para que luego se recupere o vaya a pasear a algún destino turístico, etcétera, etcétera. Y es así como muchos han logrado incrementar pues su oferta de provisión de servicios y también recibir pues recursos económicos adicionales, ¿verdad? Esa ha sido una de las características. Obviamente volvemos al punto también, este modelo puede crear mucha postergación de servicios en poblaciones vulnerables, ¿verdad? No todos pueden tener acceso, no todos tienen los recursos económicos para ello y eso puede ir en detrimento de la atención en salud. Y obviamente también en este tipo de países donde prácticamente Estados Unidos es a lo mejor el único con un modelo tan radical liberal, pueden haber otros, pero tal vez no con tanta fuerza. Hay poblaciones que también se ven limitadas al acceso, como los migrantes, ¿verdad? Así como en el modelo universal británico, el migrante sí puede recibir atención absoluta, en este posiblemente no, ¿verdad? No tiene derecho a recibirla, obviamente porque no puede tener la capacidad de pago que se requiere en un modelo liberal. Muy bien, bueno, muchas gracias. Hemos visto un abanico de 5 posibilidades de modelos que ofrecen servicios de salud de una manera diferenciada. Quiero que no olviden, por favor, que cada uno de ellos, independientemente cómo lo estén realizando, buscan el cumplimiento de las 4 características fundamentales de los sistemas: universalidad, acceso, equidad y calidad. ¿Cómo lo ejecuta cada uno de estos 5 modelos? Eso es diferente. Pero cada uno tiene su concepto de universalidad, hacia quienes va dirigido, de equidad, de acceso, etcétera, etcétera, ¿verdad? No quiero que se piense que hay uno que no tiene calidad o hay uno que no tiene acceso. No, todos tienen esos 4 principios. ¿Cómo se desarrollan esos principios? Es lo que varía entre los 5 modelos. ¿De acuerdo? Bueno, aprovechamos que el ingeniero Guzmán dijo que la clase se las había dejado ahí habilitada en el aula, ¿verdad? Así es que no iba a ser una clase sincrónica. Así es que por eso no crean que se me olvidó que tenían clase, ¿verdad? Sino que aprovechamos que él nos había informado previamente por cualquier retraso. Bueno, con esto pues damos por finalizado esta actividad. Yo espero que ahora puedan llevarse un mejor panorama de los modelos de los sistemas de salud también bajo esta característica.